Y en un 9 de junio, Día del Fútbol Sudamericano, le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a alguien que sabe muchísimo de esto, sabe muchísimo de historia del fútbol uruguayo particularmente. Buenas noches, doctor Alfredo Chandi, quien se ha hecho muy amigo de Zoom en esta cuarentena. No tengo sonido. ¿Sí? ¿Tenés sonido? Ahora sí. Bueno, primero el saludo para el secretario nacional de Deporte, el doctor Sebastián Bauzá. Agradezco absolutamente todo lo que dijo y nosotros estamos siempre del lado del deporte para poder apoyar y para poder ayudar en lo que sea realmente, porque es una parte muy importante de nuestra vida. Sabemos toda la tarea que hoy tiene, él lo estuvo diciendo y creo que fue muy bueno que el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay invitara hoy al doctor Bauzá para que pusiera con su sapiencia y con su actuación, bueno, todo ese trabajo que se ha venido realizando y que es una tarea realmente muy encomiable y muy difícil de llevar adelante, porque siempre se hace complicado unir los pensamientos de cada uno para encontrar soluciones a este nuevo momento y a la nueva normalidad a la que todos nos vamos a tener que adaptar. Así que el saludo al doctor Sebastián Bauzá, el saludo a todos los colegas del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, en especial a mi querido amigo, el presidente Ernesto Ortiz, por esta iniciativa que han tenido, que me parece realmente muy buena, y agradezco enormemente la oportunidad que me dan de estar en contacto y de hablar de un tema que es difícil, pero que me propuso el propio presidente. Ernesto Ortiz me metió en este baile y entonces habrá que bailar. En primer lugar, decir lo que significa este día. Estamos todos contentos y festejando, celebrando nada menos que el Día del Fútbol Sudamericano. Y es el Día del Fútbol Sudamericano por lo que hizo Uruguay, la primera selección de esta parte del mundo que jugó en Europa, que además hizo un gran esfuerzo para poder estar con una gira previa de 9 partidos y con 5 encuentros más correspondientes a los Juegos Olímpicos de París de 1924. Uruguay ganó 14 partidos seguidos jugando en Europa. La primera vez que una selección de Sudamérica estaba en Europa. Vean ustedes la significación que tiene eso. Ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y todavía le dio paño para inventar la vuelta olímpica. Por todo eso, merecidamente, la Confederación Sudamericana de Fútbol, creada por un uruguayo, bueno, y como Héctor Rivadavia Gómez, bueno, le ha dado esa oportunidad a Uruguay, que sea precisamente la razón de que hoy sea el Día del Fútbol Sudamericano. Y todos los uruguayos hoy, de alguna manera, estamos haciendo una reverencia para la querida camiseta celeste, un verdadero símbolo de nuestro país. Bueno, con respecto a esto nos metemos en materia para lo que ha sido este tema del estilo del fútbol uruguayo. ¿El fútbol uruguayo tiene un estilo? ¿Cuál es ese estilo? ¿Ha cambiado con las épocas? ¿Ha sido siempre el mismo? Bueno, en definitiva es un tema polémico que abre indudablemente la posibilidad a muchas opiniones. Y como nadie es el dueño de la verdad, bueno, cada uno dirá un poquito de su verdad con respecto a este tema y a una serie de términos que muchas veces se confunden y que están unidos, pero que
vamos a tratar de ir desentrañando a través de un pequeño repaso histórico que vamos a hacer de lo que han sido todos estos años de actividad del fútbol en nuestro país. Indudablemente, el fútbol nace de los juegos con pelota. Y juegos con pelota hay hace más de 3.000 años antes de Cristo, ya había algunos lugares donde había juegos con pelota, que no eran el fútbol, por supuesto, pero que pueden tomarse como un antecedente de toda esa actividad. Y a través de los años, a través de las épocas, a través de los distintos periodos, hubo en diferentes lugares del mundo algunas acciones parecidas a un juego, generalmente dedicadas a los dioses, que son antecedentes que pueden manejarse con respecto al fútbol. Me refiero al epiquiros que jugaban los griegos, al aspartún que jugaban los romanos, al cancho florentino que se jugaba en Florencia, al trachitlí que jugaban los mayas en Chichén Itzá, donde todavía queda una cancha, aunque era bastante más parecido al básquetbol que propiamente al fútbol. También otros tipos de deportes que se fueron dando ya en la Edad Media, como la soule y la palma, pero en definitiva, ya en época moderna y en los años posteriores, entró un juego a los colegios ingleses que denominaban fútbol, que tenía alguna relación con lo actual, pero que fue un antecedente más cercano. El problema que cada colegio imponía sus reglas, su reglamento, y entonces era muy difícil que pudieran jugar dos colegios entre sí porque cada uno tenía sus reglas. Eso llevó a que en octubre de 1863 se reunieran en Londres los representantes de los distintos colegios y se separaron los que querían utilizar las manos y los que querían jugar solamente con el pie. Allí aparecieron las 13 reglas del fútbol, las 13 que dieron origen al reglamento del fútbol, al llamado fútbol asociación, porque ese es el verdadero nombre del fútbol, por oposición a fútbol rugby, que los dos nacen del mismo tronco, pero que se bifurcan y que son dos deportes completamente distintos. Empezó el fútbol asociación y se creó también allí en octubre de 1863 la Football Association, o sea, la FA, la liga inglesa que ha llevado adelante la actividad de los ingleses. Al principio jugaban solamente los que tenían determinado nivel y pertenecían a determinada clase. Es decir, era muy elitista el fútbol de los ingleses, no tanto el de los escoceses, aunque también seguía esa línea, pero el fútbol fue un motivo de inclusión en Inglaterra y también fue un motivo de inclusión en el resto del mundo, y allí Uruguay está entre los pioneros. ¿Por qué? Porque empezaron a jugar otras personas y además era tiempo de la época victoriana, era tiempo de la revolución industrial. Por eso se dice que el fútbol es un hijo de la revolución industrial. Y el Reino Unido, que era un poco el dueño del mundo en esa época, a través de sus barcos llegaba a todos los puertos y junto con los productos que llevaba para comerciar, bueno, allí en esos barcos también había una pelota, donde los marineros se bajaban a jugar al fútbol, donde los criollos miraban, y por eso el fútbol entró por los puertos, por Río, por Montevideo, por Buenos Aires y por Valparaíso, fundamentalmente en América del Sur. Lo cierto es que el fútbol
fue ganando gente, que los ingleses residentes empezaron a fundar clubes, que empezaron a jugar entre ellos, pero el fútbol organizado empieza en 1900, cuando se funda la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y a partir de ese momento empieza un fútbol organizado, impulsado por los tranvías a caballo, que son los primeros que se dan cuenta de la posibilidad de un negocio. Entonces le dan los predios a los distintos clubes para que jugaran precisamente en el lugar donde pasaba el tranvía, y que eso le daba la chance a que de esa forma se pudieran vender boletos los días de los partidos. Lo cierto es que uno se pregunta, ¿y cuál era el estilo del fútbol en ese momento? Y fundamentalmente jugaban ingleses. Eran pocos los criollos que en los primeros momentos empezaron a jugar. Y el fútbol de los ingleses era un fútbol de pase largo, un fútbol de fuerza, de uno contra uno, queriendo superar al otro para poder llegar hacia el arco rival y convertir un gol. Era distinto el fútbol de los escoceses, que tenía más pase, que buscaban llegar de otra manera, en forma colectiva, hacia el arco rival. Y esa oposición de fútbol inglés, fútbol escocés, también llega al Río de la Plata, y esa rivalidad con Argentina desde los primeros momentos a nivel de selecciones y a nivel de clubes, con la Copa Competencia, con la Copa de Honor, fue mostrando que no todos jugaban de la misma manera, que cada uno tenía una forma distinta de jugar. Incluso las tácticas se fueron modificando. Primero, en Inglaterra, el 1-9 pasó a ser el 1-1-8, y después con el tiempo la pirámide invertida del 2-3-5, que duró mucho tiempo y que se alternó con lo que fue la MW, la otra forma de pararse, de utilizar un sistema determinado para pararse en el campo de juego. En realidad, toda esta primera parte hace que se adopte en el Uruguay ese juego de los ingleses. ¿Quién cambia algo de esto? Lo cambia Nacional. Lo cambia porque es el espíritu criollo que se une a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y porque además empiezan a jugar los hermanos Céspedes, que son precisamente los que le dan algo diferente a esa manera de jugar, porque le dan velocidad, gol, dribbling, esas cosas que no se utilizaban mayormente, y ponen una cuota diferente y distinta en la manera de entender el fútbol. Lamentablemente, una epidemia de viruela lo terminó con la vida de 2 de los 3 hermanos, que murieron en el año 1905. Entonces, a partir de allí en adelante, vuelve a gestarse un proceso donde se va alternando una cosa con la otra, mezclando, haciendo una verdadera mezcla de fútbol inglés y fútbol criollo, y la aparición de algunos jugadores que resultan fundamentales. Yo diría que hay que marcar 2 hechos que resultan clave en esta historia. Uno es de 1910 y el otro de 1912. El primero es la camiseta celeste. Hasta ese momento, en esos primeros 10 años, Uruguay no tenía una camiseta propia y utilizó diversas camisetas, hasta que River jugó contra el Alumni con camiseta celeste por similitud de colores y le ganó al Alumni, que era el cuadro invencible del colegio inglés argentino, pero que nuestro viejo River Plate logró ganarle vestido de celeste. Y en homenaje a ese River aparece la celeste. Y Uruguay juega por la Copa Lipton el 15
de agosto, cuando se anuncia que va a volver el fútbol, el 15 de agosto, pero de 1910, juega por primera vez con la camiseta celeste. Y como le gana por la Copa Lipton, hasta ese momento, en esos primeros 10 años, los argentinos ganaron mucho más que los uruguayos. Pero a partir de la creación de la Celeste, increíblemente, Uruguay empieza a tener otras posibilidades y a ganarle muchas veces a Argentina. Y la Celeste pasa a ser un verdadero símbolo, un símbolo de unión entre todos los uruguayos, de tanto valor que hace que los uruguayos, sin importar diferencias que puedan tener, al lado de la celeste se juntan, como al lado de la bandera uruguaya. Yo diría que son dos grandes símbolos de unión que utilizan los uruguayos para poder unirse. Y el otro hecho que mencionábamos era el fútbol del 12. Ahí se creó un fútbol que marcó de alguna manera, edificó de alguna manera una forma de jugar del equipo uruguayo. Decía el doctor César L. Gallardo que el fútbol del 12 fue el que puso la piedra fundamental del fútbol uruguayo. Y con el mismo equipo, con los mismos 11, jugó 4 partidos contra Argentina, ganó 3 y empató 1. ¿Jugando cómo? Al influjo de lo que hizo Piendivene, porque Piendivene mostró una forma de fútbol diferente. Y de los 5 delanteros que existían, jugando Piendivene, se jugaba en abanico. Es decir, él venía desde atrás, siendo el centro delantero, combinando con los compañeros de equipo para llegar adelante y marcando una forma de jugar totalmente distinta, totalmente diferente. Y esto se mantiene por algunos años. Incluso empieza la Copa América en 1916 y Endivene es el que hace el primer gol en la historia de la Copa América y Uruguay gana en el 16, en el 17 y en el 20. Y Uruguay muestra una categoría del fútbol, claro que no es solo Piendivene, porque en esa década, después del año 12 para adelante, Nacional genera una supremacía en base a Carlos Escarone, a Romano, que es un jugador extraordinario, y que está en 6 de las Copas Américas ganadas por Uruguay y es el que más ha ganado en la historia de la Copa América. Y bueno, a través de esos jugadores se va logrando que Uruguay en el terreno internacional vaya marcando su poderío y vaya marcando una identidad de su fútbol que es muy importante. Y el otro hecho que marca un cambio muy grande es el cisma del fútbol uruguayo y ya les cuento por qué. Adelante, Santiago. Te voy a cortar solamente un segundito para irte diciendo en base a los cuentos que estuviste haciendo hasta ahora, algunos mensajes que nos han caído. Por ejemplo, llega desde El Salvador un cuento que en las ruinas de Copán, en Honduras, hay una cancha de juego de pelota, dice en este mensaje, de esas que se refiere el doctor, es decir, aquellas canchas de juego de pelota anteriores al fútbol. También te consulto, ya que hablabas del comienzo del fútbol, hablan de una serie de Netflix acá que recomiendan, Juego de Caballeros, que sirve para entender los comienzos de este deporte, y preguntan por las gestiones hechas en su momento por Castro Martínez Laguarda para que Uruguay participara en los Juegos, algo que seguramente vas a tocar ahora después. Y otros motivos por el que te cortamos fue para aprovechar a saludar a una gran deportista de Uruguay, quien además ha ganado premios Charrúa del Círculo de Periodistas, Dolores Lola Moreira, quien quiso participar de esta conferencia para escuchar un poco de tus cuentos sobre el fútbol uruguayo. Está conectada con nosotros, así que aprovechamos a mandarle un saludo a ella. Cómo no, un beso grande para Lola y el deseo de mucha suerte y seguramente el año que viene será uno de los representantes uruguayos en los Juegos Olímpicos. Así que Lola, un beso grande.
Y con respecto al otro, el saludo a los hermanos de otros países y que se interesan por todo esto, y muchas gracias por ese aporte. Con respecto a lo que preguntaban de Juego de Caballeros, yo vi la serie, es realmente muy buena, muy recomendable y marca lo que es esa lucha de clases sociales entre los elitistas que jugaban al fútbol y cómo los obreros llegan a jugar al fútbol y cómo la industria del Reino Unido, de Inglaterra, fundamentalmente apoya que sus propios obreros tengan la oportunidad de jugar al fútbol, de enfrentar ese fútbol elitista y de alguna manera van creando el profesionalismo marrón. Es decir, se le empieza a pagar a los jugadores por sus servicios. Y esto hace que en 1888 en Inglaterra se establezca el fútbol profesional. Pero es una serie muy buena que da una imagen de lo que fueron esos comienzos del fútbol en Inglaterra. Y sobre Casto Martínez Laguarda, fue el presidente de la delegación del 24 y fue además un adelantado. Fue el que consiguió primero los partidos en España, los 9 partidos que le permitieron a Uruguay recaudar dinero para mantenerse en Europa. Además, como si eso fuera poco, viajó a París, se reunió con Jules Rimet, se reunió también con Pierre de Coubertin y fue el que a través del pedido de Narancio, presidente de la AUF, fue el que hizo las gestiones en Europa para que se pudiera resolver un tema que era un problema interno del Partido Colorado y que era la lucha entre la asociación y la federación durante el cisma, y que en ese momento también se funda el Comité Olímpico Uruguayo. Y los 3 que estaban al frente de esos 3 organismos eran 3 integrantes del Partido Colorado. Algunos colegialistas y otros no. Algunos ballistas y otros no. Y eso llevó a una serie de inconvenientes a tal punto que mientras el barco de Uruguay viajaba rumbo a Europa, no se sabía si Uruguay iba a poder jugar en los Juegos Olímpicos del 24. Y esto se solucionó porque Pierre de Coubertin disolvió el Comité Olímpico Uruguayo y nombró al doctor Gigliani como representante olímpico en el Uruguay y el único con potestad y aval suficiente para afirmar que la delegación que llevaba a Uruguay era competitiva y podía estar en los Juegos Olímpicos porque presentaba precisamente como argumento que ese mismo equipo había sido campeón sudamericano. Así que la gestión de Casto Martínez Laguarda fue importantísima y hoy yo creo que muy merecidamente el estadio de San José lleva precisamente su nombre. Creo que he contestado, Santiago, esas preguntas, ¿no? Así es, Alfredo. Así que bueno, te dejamos para que sigas contando un poquito. Andamos por los 1900, nos queda un trayecto para seguir contando lo que ha sido esta historia. Por el cisma. ¿Y qué pasa en el cisma? En el cisma cambia todo. Muchos dicen que es malo el cisma porque separó al fútbol uruguayo. Se fue Nacional, se quedó Nacional en la AUF, a Peñarol y a Central los echan de la Asociación Uruguaya de Fútbol y forman la federación. Y durante 3 años no hay clásicos. Y durante 3 años están separados. Y yo digo que fue malo que estuvieran separados. Por otro lado, fue bueno, porque aparecieron un montón de clubes, algunos de los cuales siguen hoy estando en el fútbol de nuestro país. Y también fue bueno porque apareció una nueva generación de jugadores. Y llegó el año 23 y se jugaba el sudamericano en Montevideo. Y entonces el presidente de la asociación Narancio estaba nervioso ante tener que formar una nueva selección y no podían jugar los jugadores que estaban en la federación. Y ahí surge la
el núcleo de jugadores que forma ese núcleo dorado que nos lleva a la gloria y que son los constructores de la receta de la gloria. Me refiero a Masali, a Nasasi, a Scarone, que ya estaba y que ya había sido campeón sudamericano, a Petrone, a Santos Urdinarán, a Sea, en fin, a Andrade y todos los otros que completaron ese plantel o esos planteles de Uruguay que dieron toda la gloria en los años 20. Y acá se produce un hecho fundamental. La llegada de Petrone determina un cambio total en el fútbol. Yo le decía que se jugaba en abanico, con Piendivene viniendo desde atrás, pero Piendivene estaba con Peñarol en la federación, no podía estar en la selección. Además ya tenía unos cuantos años. Entonces Petrone, muy joven, muy rápido, con un remate impresionante, bueno, jugaba de otra manera. En lugar de venir de atrás, Petrone jugaba de punta y tenían que hacerle el juego a él. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer el juego? Scarone y Sea, que son los que van a habilitar a Petrone en otra función distinta a la de Piendivene para que se convierta en un goleador excepcional. Y esta es una opinión muy personal. Yo creo que Petrone hubiera sido el más grande goleador de la historia si no se rompe los meniscos en la gira del 25 de Nacional, y que constituye la primera operación de meniscos que se hizo en el Uruguay y que le llevó, primero demoraron mucho tiempo porque lo querían restablecer, no se había hecho aquí ninguna operación de meniscos, hasta que se deciden hacerla, la recuperación demoró, en fin, tal vez no tuvo las mismas posibilidades de antes Petrone, pero igual fue goleador del campeonato italiano, siguió haciendo goles, fue campeón olímpico, campeón del mundo, pero hubiera sido mucho más todavía si no hubiera tenido una lesión de ese tipo. Dicen que también Piendivene tuvo una lesión de rodilla que lo acompañó durante toda la vida. Y cuando uno de los hermanos Brown, después que Piendivene en un clásico del Río de la Plata había hecho 2 goles, lo miró y le dijo, usted es un maestro. Dicen que Piendivene le contestó, no, soy un lesionado, porque había rematado desde una determinada posición porque la rodilla no le respondía a seguir hasta más cerca del arco para poder convertir el gol. Son aquellas épocas donde la cirugía, la técnica, la tecnología, la medicina, la ciencia, en definitiva, no tenía tantas respuestas como puede tener en el día de hoy. Bueno, así que cambia el fútbol de Uruguay y allí empieza una nueva manera de jugar que le reporta a Uruguay los títulos olímpicos, el título de campeón del mundo y los sudamericanos del 23, del 24 y del 26. Realmente completan algo extraordinario que son esos triunfos de Uruguay. Uruguay termina el amateurismo siendo el mejor equipo del mundo, porque el mejor fútbol del mundo era el rioplatense, Uruguay y Argentina. Y Uruguay le ganó a Argentina la final olímpica y la final del mundo. Por lo tanto, el equipo celeste era indudablemente el mejor del mundo. Cuando empieza el profesionalismo, cambian las cosas, porque allí el poderío de Peñarol y Nacional es tan grande desde el punto de vista económico, desde la popularidad y de la significación que tienen, que como que se va, no digo eclipsando, pero de alguna manera va quedando relegada la selección uruguaya, que igual logra a nivel sudamericano ganar el campeonato del 35 y el 42, pero por ejemplo, Uruguay no va al Mundial del 34, Uruguay no va al Mundial del 38 y después viene la guerra. Así que Uruguay está 20 años sin jugar la selección
por el campeonato del mundo. Y cuando vuelve, vuelve a Maracaná. ¿Y por qué sale campeón en Maracaná? Primero porque me lo han dicho algunos de los jugadores que estuvieron presentes ese día en la cancha, entre ellos Roque Máspoli, que siempre me dijo, Uruguay le podía ganar a Brasil, y nosotros sabíamos que Uruguay le podía ganar, porque era un partido parejo para nosotros, no era un partido que estaba perdido, como mucha gente creía. Es cierto que las 200.000 personas que estaban en el estadio eran una circunstancia muy especial para ese partido, pero Uruguay le ganó y concretó el maracanazo como una verdadera hazaña, aunque tenían la fe, la confianza, los jugadores uruguayos que con su juego, con su fútbol, podían ganar el partido. Y no crean ustedes que Uruguay ganó por un fútbol violento, todo lo contrario. Uruguay hizo 9 faltas en el partido, nada más. Jugó por el fútbol que tenía, por los argumentos que ponía en la cancha, por los jugadores que tenía. Y los jugadores fueron también lo fundamental de ese triunfo, porque los dirigentes se pelearon varios meses en la Asociación Uruguaya de Fútbol para quién era el técnico. Peñarol que quería poner al suyo, Nacional que quería poner al suyo, en definitiva, varios meses de peleas, de problemas en la Junta, y esto determinó que se nominara el técnico faltando 29 días para la disputa de los partidos de Uruguay. Pero Uruguay consiguió la victoria que todos festejamos y es la 4ª estrella de la camiseta de Uruguay, algo que cuesta encontrar en el mundo porque los campeonatos olímpicos en esa época eran considerados campeones del mundo y Uruguay con el 24, el 28, el 30 y el 50 completa esas 4 estrellas de la camiseta que a todos nos encanta ver entrar a la cancha de Uruguay con esas 4 estrellas allí en el costado izquierdo, cerca del corazón. Y Alfredo, ese fútbol y esa importancia que van teniendo los grandes va en detrimento de la selección uruguaya, porque muchas veces le niegan los jugadores y porque muchas veces para sudamericanos y otras competencias hubo que hacer una selección por cuotas por parte de jugadores de Peñarol y de Nacional. Te escucho, Santiago. ya que hablabas del triunfo magnífico de 1950, te voy a hacer unas preguntas que van llegando, que la mandan aquí, déjame revisar acá mi celular. ¿Es el triunfo de 1950 el más característico, el más representativo de lo que es el fútbol uruguayo, es el más importante? ¿O es alguno de los otros, por ejemplo, el del 24, que hoy hace fecha? Es unas preguntas que nos mandan. Y luego Rodrigo, desde el exterior, nos pregunta, y ya te la lanzo, aprovechando que hablaste de algunos jugadores importantes en la historia uruguaya, ¿cuál es, desde tu punto de vista, cuáles son los 5 futbolistas uruguayos más importantes que han habido hasta ahora? Bueno, yo creo que es difícil elegir 5, de todos modos depende de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, Scarone fue considerado el mejor jugador del mundo. Así que en una lista de 5, Scarone no puede faltar. Petrone es goleador olímpico. Nasasi es el caudillo por excelencia. 4 veces campeón sudamericano, 2 veces campeón olímpico y campeón del mundo. ¿Qué más se le puede pedir? Obdulio siguió esa línea, aunque ni Nasasi ni Obdulio eran los mejores jugadores, pero sí eran muy importantes por todo lo otro. Y yo creo que un equipo se compone de todas esas cosas. Después, más acá en el tiempo, hubo también algunos grandes jugadores que de repente no llegaron a grandes cosas. Por ejemplo, si no por Atilio García me van a decir era argentino, pero se nacionalizó uruguayo y jugó también en la selección uruguaya. Y es el máximo goleador clásico de la historia. Y Fernando Morena
que es el máximo goleador de Peñarol, es el que más goles hizo en la historia del campeonato uruguayo. Y para llegar a épocas más cercanas, hay jugadores como Francescoli, 3 veces campeón sudamericano, decíamos de Romano, 6 veces campeón sudamericano. En fin, yo creo que Rubén Sosa, Venancio Ramos, Rubén Paz, en fin, podríamos elegir muchos más de otras épocas. Los goles tan importantes de Victorino en el 80 y en el 81, y hoy los de Suárez y los de Cavani, en fin, lo que ha significado Godín, esa raza de caudillos que ha venido desde atrás y que también el Lugano ha representado y muy bien. Es difícil elegir 5 de una larga lista de todo lo que ha significado el fútbol uruguayo. Y no nombré a otros que seguramente mucha gente debe estar pensando, como Schiaffino, por ejemplo, considerado por muchos el mejor extranjero que pisó las canchas de Italia, ¿no? En fin, hay muchos más y si nos ponemos a repasar, la lista sería larga. Y me hiciste otra pregunta. ¿Cuál es el título más importante en la historia del fútbol uruguayo? Bueno, yo creo que todos los títulos son importantes y todos dejan algo. Pero si tengo que elegir uno, elijo el primero. Por toda la significación que tuvo, yo creo que lo que hoy se festeja, el 9 de junio, por todo lo que significó esa victoria, porque abrió un camino muy especial, porque fue en Europa donde nunca había jugado la selección uruguaya y porque marcó el asombro de todo el mundo del fútbol y porque fue un momento del mejor embajador que ha tenido Uruguay en la historia, que ha sido el fútbol, haciendo conocer su bandera y haciendo conocer al país en todo el mundo. Bueno. Bien, entonces, sí. No, decime. No, ya que aprovechando que nombraste ese triunfo que hoy hace fecha, el de 1924, te iba a consultar, Alfredo, ¿qué logran los sudamericanos para empezar a vencer a los europeos, que eran los que habían traído el fútbol? ¿Cómo los sudamericanos mejoran tanto para terminar llevándose esos triunfos importantes? ¿Y qué anécdotas repasás de esas que corren popularmente de lo que pasó en ese torneo? Los ingleses trajeron el fútbol y enseñaron cómo se jugaba. Los criollos empezaron a imitarlo. Y después de imitarlos, quisieron ganarles. Y bueno, y demostraron que podían. Y en el Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina, demostraron que en esa década del 20, por lo menos, estaba el mejor fútbol del mundo. Y lo demostraron en Europa, porque Argentina va en el 28 y la final de los Juegos Olímpicos es Uruguay-Argentina. Y después se juega el Mundial. Es cierto que no vinieron todos los de Europa que podían venir, pero se jugó el Mundial y la final fue Uruguay-Argentina. Y otra vez la ganó Uruguay. Son hechos objetivos que no se pueden negar. Ocurrieron y están marcados en la historia y están marcados con letra de molde por la significación que han tenido y que todavía tienen, sobre todo para la historia uruguaya. Y si habrá sido tan importante esa década del 20 a nivel del fútbol, que a mi juicio, mientras se construía el Uruguay moderno con el vallismo y con las leyes sociales tan importantes y tan precisas y de repente adelantadas para la época, bueno, junto con eso se conseguían dos cosas fundamentales. La identificación de los uruguayos a través de esas victorias y además la marca que le puso el fútbol a la inclusión, porque allí jugaban al fútbol todas las personas de todas las clases sociales y fue una puerta de entrada para que los negros tuvieran su lugar
en el deporte. Desde el primer campeonato sudamericano, allí Juan Delgado y Isabelino Gradín forman parte del equipo uruguayo y fueron piezas fundamentales. Y Andrade lo fue en las victorias olímpicas y junto con Piris también en esos años, ¿no? Así que yo creo que son cosas muy importantes que ha dejado el fútbol, que han servido para todo el país y para mostrarle al mundo de alguna manera lo que era el Uruguay de esos momentos, que fue llamado por muchos la Suiza de América. Perfecto. Alfredo, ¿algo más que te quede por irnos contando de lo que Sí, es que la historia después del del fútbol uruguayo? 50, allí yo creo que el gran fútbol uruguayo es hasta el 54. En el 54 pudo ser también campeón del mundo. Y ahí pierde su primer partido en la historia de los mundiales. Ahí pierde el invicto. Y lo pierde nada menos que contra Hungría, que es el campeón olímpico y que era uno de los mejores equipos del mundo, que salió vicecampeón, es cierto, perdió con Alemania, pero esa es otra historia donde tiene mucho que ver Adi Dassler, que fue el que cambió el fútbol y convirtió a la FIFA en una multinacional. Fue el que le puso zapatos con tapones intercambiables, sabiendo que iba a llover y que los alemanes por eso le ganaron a Hungría después de ir perdiendo por 2 goles de diferencia. Pero lo cierto es que Uruguay pierde en el 54 su primer partido en la historia de los mundiales. Y cuento como mundiales el 24 y el 28 porque así lo marcaba la FIFA. Había jugado 21 partidos Uruguay por campeonato del mundo y había ganado 19 y había empatado 2. Solamente 2 empates. Y ese de Hungría pierde en el alargue porque Uruguay va perdiendo 2-0, empata 2-2 con 2 goles de Hover y en el alargue 2 goles de Coxis le dan la victoria al equipo húngaro y Uruguay se queda sin invicto en los mundiales. Y a partir de ese momento ya le cuesta mucho más a Uruguay, porque empiezan las eliminatorias en el 58 y Uruguay queda eliminado y pierde 5-0 con Paraguay, lo que fue tremendamente doloroso para todos los uruguayos, todavía con alguno de los jugadores que había sido campeón del mundo en el 50. A pesar de que sale campeón sudamericano en el 56, sale campeón sudamericano en el 59, sale en el 67, en el 83, en el 87, en el 95, en el 2011 posteriormente. De todos modos, saco lo del 2011 porque ya es una etapa distinta. Bueno, el fútbol de Uruguay ahí era bueno a nivel de clubes. A nivel de clubes, de las primeras 12 Copas Libertadores de América, los uruguayos están en 10 finales. Lo que habla del poderío de Nacional y de Peñarol. Eran de los mejores equipos del continente. Tenían algunos jugadores extranjeros, de los mejores jugadores extranjeros. Eso indudablemente influía también en la formación de la selección uruguaya. Pero era tan importante la Libertadores que quedaba eclipsado. Por varios años no se jugó la Copa América incluso, porque pasó no solo en el Uruguay, sino en otros países. Después se reflota la Copa América. Pero Uruguay tiene esos triunfos y en la década del 80 logra otra vez ponerse arriba en la consideración mundial, porque gana la Copa de Oro, porque obtiene 2 campeonatos sudamericanos, 83 y 87, y porque Peñarol y Nacional son campeones de América 2 veces cada uno, y Nacional es 2 veces campeón del mundo, y Peñarol una vez campeón del mundo. En esa década realmente gloriosa del fútbol uruguayo, a nivel internacional. Y vean lo que pasaba. Si le darían importancia a todo eso, que a nivel local se dan victorias
de otros equipos, incluso el llamado quinquenio de los chicos, que empieza en el 87 hasta el 91. Lo cierto es que allí hay una mezcla también donde no se encuentra el verdadero rumbo, donde se cambian muchas veces los técnicos, se cambian los jugadores, no se encuentra un verdadero estilo o forma de jugar de los uruguayos, y eso hace que le cueste mucho a Uruguay retomar eso, a pesar de los grandes jugadores que tenía. Pero yo creo que el secreto de los triunfos de los años 80 está en el proyecto de juveniles, que los juveniles son campeones sudamericanos 4 veces seguidas, 75, 77, 79 y 81. Y allí nace una camada de jugadores que son los que alimentan a la selección y alimentan a Peñarol y a Nacional para poder obtener los títulos que tienen en esa década gloriosa de los 80, por lo menos a nivel sudamericano y con la Copa de Oro a nivel mundial como campeón de campeones del mundo. Y todo ese proceso tiene sus problemas también por la generación de la cantidad de contratistas y por el poder de los contratistas, y sobre todo de Casal, que ese poder genera una gran influencia a nivel de la asociación y a nivel de los clubes y también de la propia selección, a tal punto de que pone a Pasarela como técnico de la selección, algo que personalmente nunca acompañé por entender que era poner al caudillo, campeón del mundo con Argentina, el rival de siempre, de todas las horas, como técnico de la selección uruguaya. Hubiera sido como si Nasazzi o Obdulio Varela hubieran dirigido a Argentina. La verdad que es una situación que no la veo. Entramos en la última etapa, esa última etapa que tiene a Tavares como protagonista, que le da seriedad, que le da un perfil determinado a la selección uruguaya, que retoma una serie de cosas que vienen de otras épocas y que genera una selección que vuelve a la gente a la cancha, vuelve a la familia, aquella que se había perdido en otras épocas. Bueno, vuelve, llena los estadios, consigue algunas cosas, la Copa América, consigue también a nivel de juveniles 2 finales del mundo, la clasificación a los Juegos Olímpicos, que no se tenía desde el año 28, y bueno, y algunas cosas más, y todavía estamos en ese proceso. Ahora, en un momento de cambio, buscando algunas variantes con respecto a lo que había sido la selección en los últimos tiempos, pero con buenos resultados a nivel de los mundiales. Vean ustedes que en estos 3 últimos mundiales, Uruguay ganó 8 partidos ante selecciones importantes. En cambio, entre 1954, cuando pierde el invicto, hasta 2006, Uruguay ganó nada más que en todo ese lapso de 50 años, nada más que 5 partidos en la historia de los mundiales. O sea que fue una época donde surgieron todas estas cosas que cambiaron la situación. Y para terminar y poner en claro algunos de estos términos, tenemos que decir que no es lo mismo estrategia que sistema y que táctica y que estilo. Son cosas diferentes, que por lo tanto hay que tener esa diferencia presente para establecer si Uruguay tiene un estilo de fútbol. La estrategia es la acción estudiada para lograr un objetivo. Por ejemplo, voy a jugar un campeonato, sé que ganándole a este y a este, y empatando con este y perdiendo 2 partidos, puedo ser campeón. Esa es la estrategia, o para un partido determinado. El sistema es la forma de pararse en la cancha. Ha cambiado con el tiempo,
la selección uruguaya ha utilizado muchos sistemas distintos, diferentes. La forma en que se para en el terreno de juego. Y la táctica es el sistema de movimiento. ¿Qué me conviene para atacar? ¿Qué me conviene para defender en un determinado partido? ¿Cómo minimizar los riesgos que me puede concretar el rival? Y cómo sacar provecho de los méritos o de las condiciones que tienen mis jugadores. Eso, en definitiva, es la táctica. El estilo es otra cosa. El estilo es algo permanente, algo que viene de la sociedad, algo que nos da la sociedad entera. Es la influencia de la sociedad que se expresa en nosotros o en los jugadores o en el equipo cuando está frente a otro rival. Es, en definitiva, el estilo una muestra de cultura, de un país, de una región, de una zona determinada. Por eso todos jugamos distinto, todos jugamos diferente, porque somos más conservadores con respecto a eso, porque el estilo tiene una serie de cosas que son mucho más permanentes. Entonces, ha habido cambios en el mundo durante estos 120 años de fútbol organizado en el Uruguay. Cambios con guerras, con crisis, con pandemias, con problemas económicos, con la bolsa, con la globalización, con la televisión, con los medios de comunicación, en fin, mil cambios, la tecnología, la ciencia, todo lo que ha cambiado en el mundo en estos 120 años. Países que antes existían y que hoy no existen. Países que ahora existen, que hace 100 años atrás no eran países o no estaban. Y también cuántos cambios tuvo la selección uruguaya, cuántos técnicos han pasado, cuántas épocas, cuántas generaciones de jugadores, cuántas veces se cambió el sistema, la táctica, la estrategia, cuánto cambió el apoyo, el uso de la tecnología, en fin, y mil cosas más, la forma de entrenamiento de los jugadores. Bueno, todo eso fue cambiando, pero todo eso no es el estilo. El estilo tiene factores permanentes, algunos que los da el país desde su nacimiento. ¿Cómo fue el nacimiento del Uruguay? No tan heroico como creemos, pero que nos dio la posibilidad de estar entre dos grandes potencias. Y el arma que tenemos es el fútbol, para imponernos a esas potencias, como varias veces lo hicimos, a Brasil y a Argentina. Y nos ha dado otras cosas también, porque épocas de revoluciones, de guerra civil, de leyes sociales, de democracia, de identidad, de ser uruguayos, de haber creado un país con todas esas circunstancias que llevaron a su nacimiento, de inclusión, de igualdad, de libertad, de todas esas cosas, de solidaridad. Bueno, todo eso también de alguna manera tiene que ver en algunos momentos con lo que significa el estilo del fútbol. En cuanto a la personalidad de quienes lo practican, en el temperamento, en la garra, que no es pegarle al rival, es ese plus que puede tener un deportista y que tienen los uruguayos, el que se levanta a las 4 de la mañana para trabajar todos los días. Eso también es garra. Es dar ese plus cuando se parece que ya no hay más para dar. Bueno, siempre sale del corazón, sale del interior de cada uno ese último esfuerzo para hacer posible llegar a un objetivo. La confianza que se tiene en la selección. Antes del partido, muy poca gente dice, hoy perdemos. No, porque se tiene confianza en lo que pueda hacer una selección uruguaya, que tiene una impronta en el mundo y se le conoce en el mundo por esa impronta, por ese sello que la hace tan especial. ¿Y qué tienen los jugadores? ¿Qué tiene el juego de Uruguay como estilo? Un buen juego aéreo,
la utilización de pelotas quietas, el contragolpe, la garra, la marca, jugadores que dan todo por la celeste y que la dejan azul con el sudor cuando se retiran de la cancha. Por eso, todas estas cosas marcan un estilo del fútbol uruguayo. Pero lo que intentamos hacer hoy es diferenciarlo de las otras cosas, del sistema, de la estrategia y de la táctica, porque entendemos que estilo es diferente. Será polémico y habrá otros pensamientos con respecto al tema. Por lo menos tuve la oportunidad de dar mi opinión sobre todo esto. Les agradezco mucho. Un gran abrazo Alfredo, a amigos del Círculo y por esta invitación. Alfredo, no te vayas, porque quiero aprovechar que hay muchos colegas del exterior, porque ni más ni menos que tenemos, por lo menos lo tengo acá presente, 3 colegas presidentes de asociaciones de periodistas a los que quiero que envíen su saludo antes de que finalicemos. Pero además quiero simplemente que hagas una referencia pequeña, sintética, por una pregunta que hacía Julio César Núñez, nuestro querido compatriota radicado hace ya muchos años en Honduras, referido a qué influencia tuvo, para los que no saben, una importante huelga de jugadores de fútbol del año 49 y que a pesar de eso se conforma la selección para ir al Mundial y aunque algunos estaban peleados, se logró la cohesión que permitió que ese grupo después terminara siendo campeón del mundo. Brevemente, como para poderle dar paso a Kenia, la presidenta de los periodistas de Honduras, a Orestes, el presidente de los periodistas de El Salvador, a Pilar, que es la presidenta de los periodistas del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, de la filial Arequipa, para que nos dejen, antes de irse, su saludo. Creo que está Vale ahí también, que representa al periodismo, si no me equivoco, Vale y me hará seña con el dedo, al periodismo de Nicaragua, ¿puede ser? Bueno, esa referencia que pidió Julio César, y quiero que nuestra anfitriona vaya habilitando los micrófonos, que yo quiero que nos dejen un saludo los colegas que han tenido la gentileza de acompañarnos todo este rato desde tan lejos. Muy bien. A todos los colegas del exterior, a todos los que han estado y que seguramente me hacen recordar y compartimos con Ernesto muchas veces reuniones de la vieja FEPEDA, hoy con otro nombre, al igual que AIPS a nivel mundial, y que hemos estado con ellos como verdaderos hermanos, mostrando una gran fraternidad. Va para ellos un abrazo de corazón y un abrazo del alma, sin duda. Y con respecto a Julio César Núñez, mi cálido abrazo, y recuerdo que compartimos festejo de lo que significó Uruguay en 1987 cuando ganó en Argentina la Copa América. Allí estuvimos juntos observando ese partido, después tomando alguna cosita de noche festejando el resultado. Y así que va un gran abrazo para Julio y el recuerdo de siempre. Y con respecto a la huelga fue muy importante en la historia del fútbol uruguayo, porque fue cuando los jugadores consiguieron una serie de derechos que estaban buscando hacía mucho tiempo y que no podían concretar. Es más, se había creado un gremio de jugadores de fútbol que presidió Nasazzi y que duró en la década del 30 poco tiempo. Pero, de todos modos, estaba puesta la semilla. Y esa semilla se inició en el año 1946, cuando se crea la Mutual de Jugadores, que nace en el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, que prestó su casa para que naciera OFI y para que naciera la Mutual de Jugadores. Así que hay una estrecha relación en ese sentido. Y cuando llegó el momento de la huelga, un jugador que fue un extraordinario periodista también, cuando se retiró, Cacho Vázquez, fue el autor de la moción
que llevó a la huelga el 14 de octubre de 1948. Presentó la moción de la huelga, que fue votada en la Asamblea de la Mutual, y la huelga se levantó el 3 de mayo de 1949. Quiere decir que como antesala del Mundial del 50, los jugadores de fútbol por varios meses estuvieron sin jugar en el Uruguay. Y esa huelga los unió de alguna manera, aunque quedaron algunas rencillas, porque en el medio hay un campeonato sudamericano y uno que después fue campeón del mundo fue a ese campeonato sudamericano. Y entonces el resto de los jugadores no les hablaba. Hasta que Nasasi manejó con la Mutual una amnistía y Odulio Varela fue el encargado de hablar con él, de hablar con el resto del plantel, de juntarlos a la salida a todos y dijo: estuvimos en veredas distintas, hemos hecho cosas diferentes, ahora vamos todos juntos a defender a la selección uruguaya. Yo antes de salir de esta pieza le voy a dar la mano a ese jugador, que era Matías González, que fue el León de Maracaná. Y dijo: espero que el resto haga lo mismo. Si bien le dieron la mano, de todos modos no quedó totalmente zanjada la situación, cosa que sí pasó cuando estaban en Brasil y estaba Matías tomando solo y se acercaron un poco por orden o por pedido de Obdulio Varela. Cuando hay un uruguayo tomando, nunca puede estar solo si hay otros uruguayos. Y allí se juntaron todos y de alguna forma hicieron las paces de aquel momento de la huelga y estuvieron todos juntos, y el esfuerzo que dieron hizo posible la victoria de 1950. Hoy el estadio de Artigas, que se llamaba primero 7 de septiembre por la independencia de Brasil, bueno, hoy lleva el nombre de Matías González, uno de los campeones del mundo con la camiseta celeste. Ernesto.